Vamos a leer el pasaje que será de meditación para la predicación esta mañana. Tendremos una palabra de oración al Señor. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 en adelante. La carta a la iglesia en Laodicea. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, háblanos en esta mañana también, habla a nuestros corazones a través de esta porción de tu palabra. Habla a cada uno de aquellos de nosotros que estamos en esta situación como Laodicea, Señor, y despierta nuestros corazones, despiértanos de nuestra tibiez. Háblanos en esta mañana a todos los presentes. En nombre precioso del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Explica un conocido cuento para niños, que seguro conoceréis, que había un emperador tan vanidoso, que le gustaban tanto los trajes lujosos, que tenía un traje bonito para cada día del año. Entonces llegaron a aquel reino dos forasteros que decían que hacían trajes muy especiales, con la mejor tela, tan especiales que eran trajes mágicos. Una tela tan fina que solo la gente muy inteligente podía ver. Aquel emperador se envaneció más todavía y hizo el encargo, evidentemente. A cabo de una semana trajeron aquel traje y al ponerlo delante del emperador, el emperador no veía nada, por supuesto, porque no había nada, pero para no parecer un tonto, ¡oh, qué traje tan maravilloso! Estaba tan encantado con su nuevo traje que decidió el mismo día hacer un pase de modelos por el reino. Quiso ponérselo y, engalanado con su nuevo traje, pasear por delante de todo su reino. Claro, había llegado el rumor a la gente de que solamente los muy inteligentes podían ver el traje y los tontos no, así que todo el mundo gritaba al rey: ¡qué bonito va el rey! ¡Qué traje tan elegante! Hasta que un niño muy sincero, la sinceridad de los niños, ¿sí? ¡El rey no lleva nada! ¡Va desnudo! Y ahí es donde algunos empezaron a reír y empezaron a abuchearle. Aunque el rey, convencido en sí mismo de que el traje era lo mejor del mundo y que solo la gente inteligente como él podía verlo, continuó adelante con su desfile. Es solo un cuento y todos lo conocéis. Pero en nuestro pasaje de hoy, el Señor le dice algo parecido a la iglesia de Laodicea, algo parecido a lo que aquel niño muy sincero dijo. Laodicea es una iglesia que cree que va bien vestida. Una iglesia llena de soberbia, engalanada. Pero la realidad es la que el Señor le hace ver. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No aceptaríamos unas palabras así de nadie, ¿verdad? Eso te lo dice un amigo y lo has perdido para toda la vida. Pero cuando es el soberano del universo que te está mirando y dice: tú crees que vas bien vestido, pero estás desnudo, hay que agachar la cabeza.
y recibir las palabras del Señor. La Odisea es una iglesia que se cree autosuficiente, se cree fuerte, una iglesia que ha confiado en sí misma, ha dejado de buscar al Señor, una iglesia que cree que es rica, pero en realidad es pobre, cree que anda bien vestida, pero en realidad va como ese emperador del cuento, desnuda. Así que el mensaje de esta mañana es para la Odisea, que escuchó esa carta, es para todas las iglesias que caigan en el mismo error que la Odisea, y es para ti, querido hermano, querida hermana, si has caído en el mismo error que la Odisea, la autosuficiencia y creer que no necesitamos del Señor. Es la última carta en las 7 que vamos a estar viendo en Apocalipsis 1 al 3. Hemos estado meditando en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, pero no es el último sermón en esta serie. Me guardo uno para el domingo que viene. Lo vamos a titular Barcelona. ¿Qué tal os parece? Y nos vamos a aplicar todo lo que hemos dicho hasta ahora en estas 7 iglesias que hemos estado viendo. La Odisea es la más rica de las ciudades en Asia Menor, junto a Colosas y Herápolis. Una ciudad espléndida, una ciudad llena de prosperidad, de comodidad, de opulencia, de negocios, de seguridad, de autosuficiencia, que es lo que tanto desagrada al Señor. Enseñamos a nuestros hijos a ser autosuficientes, les enseñamos a vestirse, a comer solos, ¿verdad? Pero el Señor nunca nos ha enseñado a nosotros como hijos a ser autosuficientes. No podemos dejar de depender de Él. Y oramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque mañana volveré a orar: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hemos de depender desesperadamente de nuestro Señor. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si nos separamos, nos secamos, estamos muertos. Pero la Odisea cree que puede caminar solita, que puede echar a andar. La Odisea era una ciudad opulenta, una ciudad rica, y la iglesia está reflejando ese mismo carácter de la ciudad. Cuando llegaron esos terremotos del año 17, que hemos hablado varias veces, recordemos que Filadelfia quedó destruida por los terremotos del año 17 y tuvo que pedir ayuda al Imperio Romano. La Odisea sufrió los mismos terremotos, están en la zona, y la Odisea no pidió ninguna ayuda. La Odisea no pidió ayuda a Roma, por sí misma se reconstruyó. Reconstruyó las torres, los palacios, las puertas, los baños públicos, el gimnasio. Toda la arquitectura romana la reconstruyó. La Odisea es una ciudad importante por ser comercial. Todo el tránsito de comercio entre Asia y Europa pasaba por la Odisea. Tenía una escuela de medicina con grandes avances en oftalmología. Estaban desarrollando los primeros fármacos para los ojos, para la vista. Por eso el Señor tan acertadamente en su carta dice, habla de esa ceguera y del colirio que solo Él puede darle. Una ciudad próspera, fuerte, grande, autosuficiente. ¿Cómo desagrada eso al Señor? ¿Cómo le desagrada al Señor tu autosuficiencia, mi autosuficiencia? Veamos cómo se presenta el Señor, el versículo 14. A esta iglesia autosuficiente, el Señor se presenta como el único que realmente es autosuficiente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La Odisea, ¿sabes quién te está hablando? Dice que Jesús es el amén. Este es un término en hebreo. Un término en hebreo, en una carta que está escrita en griego, pero evidentemente está apelando al Antiguo Testamento. Jesús es el amén. Y luego lo dice en griego. Alecinos, el verdadero. Está repitiendo la misma idea. Él es el amén, Él es el verdadero. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice se cumple. Su palabra es ciertísima. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Jesucristo es el amén de Dios. Todo lo que Él dice se cumple. ¿Por qué? Porque Él tiene poder
para cumplirlo. Y Él no depende de nada, ni de nadie, ni de ninguna condición, ni está sujeto a nada. Él es el autosuficiente. Ay de nosotros cuando decimos que vamos a hacer tal o cual cosa. Cuando prometemos y juramos. Qué necios. Si no sabemos si nos vamos a levantar mañana. Es Dios el que nos da el respirar. Si no puedo controlar este pequeño músculo que está aquí y que late. Late por la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando Dios diga, deja de latir. Y nosotros vamos como si fuéramos dioses, ¿verdad? Prometiendo que vamos a hacer. Él es el único que es el amén y el verdadero. El único. El único. Totalmente autosuficiente. Pero además pone otro título por delante el Señor. Se presenta a la Odisea como el principio de la creación de Dios. Y esto no significa que Jesucristo fue el primer creado. Evidentemente no significa eso. Leamos Juan capítulo 1. Él es el verbo de Dios y todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho. No es que Él sea el primero en ser creado, sino que Él es el principio de la creación. Él es el arjé, Él es el motor de la creación, es el originador de toda la creación. Él lo ha creado todo. Juan 1:3, todo fue creado por Él. Dios en el inicio dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Y cómo fue la luz? Porque Dios dijo, sea la luz, por su palabra, por su verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. El verbo de Dios se hizo carne y vino a vivir, a habitar entre nosotros. Jesucristo es el amén, porque todo depende de Él, todo lo puede hacer Él, y además es el creador, y está diciendo que todo depende de Él. A ver si lo entiendes, la Odisea. El que te está hablando es el que no depende de nadie, y el que te está hablando es aquel de quien depende todo. ¿Y ahora dónde vas tú con tu autosuficiencia? ¿Puedes agachar la cabecita? ¿Te das cuenta, la Odisea, dónde vas con tu soberbia? Te está hablando el único que es de verdad autosuficiente, del cual depende todo. Las estrellas no brillan sin su permiso. Las galaxias bailan a su compás. Las fieras más grandes del planeta respiran porque Dios les da el aire. Y ahora nos vamos a presentar delante de Dios con autosuficiencia. No hay nada más ridículo. Así que las palabras del Señor hacia esta iglesia son de reproche. De reproche, no hay halagos en esta carta. La Odisea tenía dos ciudades vecinas. Un poco más al norte estaba Hierápolis, una ciudad que tenía aguas termales calientes, conocidas por su valor medicinal. Un poquito más al este estaba Colosas, una ciudad rica en agua fresca, potable, que bajaba de la montaña. Pero la Odisea no tenía ninguna de las dos cosas. No tenía agua caliente, termal, y no tenía agua fresca, potable, de la montaña. Lo único que tenía la Odisea era el río Lico, que atravesaba la ciudad, y era un asquito de río. El agua bajaba turbia, llena de barro, y además el agua no solo no era potable, sino que estaba tibia. Esto nos da un poco el contexto histórico para entender lo que el Señor nos dice aquí. La Odisea, una ciudad tan autosuficiente, tenía que importar lo más básico, agua para beber. No la tenía en su propia ciudad. Y sabiendo este contexto, cobran sentido estas palabras, versículo 15 y 16. Pero yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, hermano, ninguno de nosotros quisiéramos escuchar estas palabras del Señor Jesús. Ojalá fueras frío o caliente. Mira, ¿sabes qué prefiero? Que seas frío o caliente. O frío, lejos, en el mundo, perdido, porque entonces ya sabré qué hacer contigo, ¿sí? Y preparo un lugar para ti en el infierno, no te preocupes.
o caliente, ardiendo por Cristo Jesús, devoto, amoroso, y tienes lugar conmigo en la mesa. Pero ¿qué voy a hacer contigo si eres tibio? Jesús está diciendo aquí a todas las iglesias, a todos los cristianos tibios, me das asco. Me das asco. ¿Qué voy a hacer contigo? Solo puedo vomitarte de mi boca. Hemos leído antes en Santiago capítulo 4, a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, no se puede ser doble, no se puede tener un pie en el mundo y un pie en el cielo. Los de doble ánimo, limpiar vuestros corazones, purificar vuestros corazones. La autosuficiencia de la Odisea es fuertemente reprendida por el Señor. El Señor detesta su orgullo, detesta su ceguera espiritual. Y como decía, esta es una de las pocas iglesias que no tiene ni una sola palabra de halago de parte del Señor. Aún Sardis se nos decía que tenía algunos que no habían manchado sus ropas, pero de la Odisea no se nos dice. Todos los creyentes en la iglesia de la Odisea pecan de lo mismo. Tienen el mismo problema, y el problema no está fuera. No son los judíos malos que nos están persiguiendo, ni el imperio romano que nos quiere matar, ni son los herejes que quieren meter falsas doctrinas. No. El problema de la Odisea no está fuera, está dentro. La Odisea, tu problema eres tú. Tu corazón, tu orgullo, tu soberbia. La Odisea se ha visto en tal comodidad que se ha olvidado del Señor. La Odisea se ha visto seducida por el mundo, por las riquezas, por la sabiduría, por el bienestar, por el intelecto. La Odisea se cree buena, se cree rica, se cree fuerte. La Odisea ha dejado de orar. ¿Por qué? Porque confía en su propia opinión. La Odisea ha dejado de leer la palabra. ¿Por qué? Porque confía en su propia sabiduría. La Odisea se ha envanecido. La Odisea ya no se ofende por lo que hagan contra Cristo Jesús. No. La Odisea se ofende contra aquello que hagan contra la Odisea. Se ha puesto en un lugar muy alto. Está encantada de conocerse la Odisea. Se da besitos. La Odisea piensa que va vestida con las mejores galas, pasea por las calles luciendo su grandeza, cuando en realidad lo que está haciendo es enseñando sus vergüenzas. ¿Quieres ser como la Odisea? Yo no. Quiero huir de ello. Pero el Señor, fijémonos que no nos habla de frialdad, nos habla de tibiez, que es peor. Si eres frío, estás lejos, no estás con el Señor. Vamos a predicarte el Evangelio. Pero el tibio, el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, ¿estás o estamos cayendo en el pecado de la Odisea? Dices que no estás frío espiritualmente porque vienes a la iglesia, pero estás aquí de cuerpo presente. Realmente estás pensando en lo que vas a hacer después. Dices que no eres frío espiritualmente porque lees tu Biblia, porque oras, porque llevas un pececito en el coche. Pero en momentos de angustia, de prueba, no buscas al Señor, no oras al Señor. Buscas achicar agua para sacar la barca a flote. Dices que no eres frío espiritualmente porque no vas a discotecas, porque no blasfemas, porque no cometes adulterio, pero luego a solas buscas en internet aquello que no debes buscar. Dices que no eres frío espiritualmente porque cantas alabanzas al Señor y bendices su nombre, pero luego llegas a casa y salen víboras por tu boca. Víboras contra todos los que te rodean. Dices que no eres frío espiritualmente porque tu gozo está en el Señor, que tu hogar está en el cielo, pero te afanas por correr detrás de la moda, de lo último, no soportas no estar al día. Dices que tu corazón late diciendo, ven Señor Jesús. Pero si acercamos un estetoscopio espiritual, ¿sí? Y escuchamos, realmente dice, ven Señor Jesús, pero todavía no, que me gusta mucho esta vida.
Y el Señor te dice, si ese es tu caso, ojalá fueras frío o caliente. Si ardes por Jesús de Nazaret, hay un lugar para ti en el cielo. Si estás frío e impasivo delante de Jesús de Nazaret, hay lugar para ti en el infierno. Pero si estás tibio, ¿qué hace Dios contigo? El Señor encuentra la tibieza espiritual tan repugnante como las aguas de ese río que corría por la Odisea. No hay quien se lo beba. Y Apocalipsis, hermanos, sabemos que es un libro en el que el Señor pone orden. El Señor viene y hace juicio sobre las naciones. Todo queda sujeto a su mano, pero ese juicio empieza por nosotros, como vemos en estas cartas a las 7 iglesias. La Odisea es tibia y el Señor viene a juzgarla. Tiene obras de creyente y tiene obras de incrédulo. ¿Aceptarías tú eso de parte de Dios? Si estuvieras en el lugar de Dios, ¿aceptarías que su amada esposa, la iglesia, hiciera eso? ¿Aceptarías tú tener una novia así? ¿Te lo puedes imaginar? Ahora te abraza, te da un beso. ¡Ay, cuánto te quiero! Me muero por ti. No puedo estar sin ti. Y luego durante una semana no sabes nada de ella. Ni te escribe, ni te llama, la persigues y dices, ¿estará viva? Miras su Instagram y sí, ahí está haciendo shopping por Paseo de Gracia, pero le dices, tengo un día libre, quedamos, no contesta. Ya para provocarla a celos le dice, voy a quedar con otra chica. Y te dice, tú mismo. ¿Tú aceptarías tener una novia así? ¿Somos nosotros esa novia de Jesucristo? ¿Dónde está nuestro celo? ¿Nuestra pasión? ¿Nuestra entrega? Evidentemente con una novia así, enojado, le dirías, ¿pero qué te pasa? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿De qué vas? Con las cosas del amor no se juega. Al menos ponte un poquito celosa para ver qué te importo. ¿Y no es lo que el Señor Jesús nos está diciendo en esta carta? ¿Qué haces? ¿Qué pasa contigo? ¿No estás celosa de mí? ¿No quieres pasar tiempo conmigo? ¿No me buscas? ¿No me amas? ¿Dices que no puedes vivir sin mí, pero te vas detrás de las cosas del mundo? ¿Dices que anhelas pasar la eternidad conmigo, pero no puedes estar 5 minutos en oración? ¿Dices que buscas mi palabra, que buscas mi sabiduría, pero no abres las Escrituras? ¿Qué pasa contigo? Esta es la Odisea, una novia llena de contradicciones. Pero no porque tenga otro novio a escondidas, no, porque la Odisea está enamorada de sí misma. Ya está muy a gusto con su autosuficiencia, con su autocomplacencia. Es la iglesia que se llama cristiana, pero dice que está bien, que no necesita nada. ¿Cómo que no necesitas nada? Necesitas desesperadamente a tu Señor Jesús. El único que dice no necesito nada es la oveja del Salmo 23, ¿recordáis? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si le tengo a Él, ya no necesito nada. Pero la Odisea está aquí cayendo en la autosuficiencia. Se cree sana, pero la radiografía del Señor es demoledora. Dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no se está refiriendo a lo material, se está refiriendo a lo espiritual, porque vemos que la respuesta del Señor después es una respuesta espiritual en todo momento. Dice un comentarista sobre este pasaje, Lenski, todos estos miembros no eran ricos. Mientras que la riqueza muchas veces lleva al orgullo, la autosuficiencia, etc., una estimación falsa de la condición espiritual de uno mismo puede venir también por otras causas. En la iglesia hoy día hay miles de personas satisfechas con su moralismo vacío, con su árido intelectualismo, con su placentera mundanalidad. Todo esto han acumulado hasta que piensan, no tengo necesidad de nada, y se compadecen de otras iglesias. Han mejorado ampliamente el cristianismo de sus padres. Creen que ya han llegado a lo alto.
¿Crees tú que ya has llegado a lo alto? Escuchas predicada la palabra y dices, uy, ya me lo sé. Llevo tantos años de creyente. Viene un hermano a exhortarte y dices, no, yo estoy bien. ¿Has caído en esa autosuficiencia y ese orgullo de la Odisea? La Odisea, por supuesto, representa a la iglesia liberal, que ya no crea la palabra, sino que cree en sus propias normas y se han puesto ellos en lugar de Dios. Por supuesto, la Odisea representa a la iglesia mundana, que dicen y cantan que son cristianos, pero la realidad es que viven vidas terrenales. Por supuesto, la Odisea es la iglesia consumista, de aquellos cristianos que están más preocupados por la comodidad de las sillas que por la santidad del corazón. Por supuesto, la Odisea representa a la iglesia club, donde hay muchos que se llaman cristianos, se saludan muy efusivos, pero no escucharás ni una conversación espiritual. Hablarán de política, de fútbol y de mil otras cosas. Por supuesto, la Odisea representa a la iglesia sabionda, que cree que lo sabe todo, que está haciendo grandes debates teológicos, mientras el mundo se pierde sin Cristo. Dice la Odisea, yo soy rico. Cuando el Señor nos dice en el Sermón de Monte, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. Y hermanos, bienaventurados los pobres no significa que no tengas dinero y que los ricos directamente van al infierno. Bienaventurados los pobres en espíritu. Que cuando busques en el tesoro de tu corazón puedas decirle al Señor Jesús, Señor, soy pobre, dependo de ti, de tu riqueza, de tu bondad, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Yo soy pobre. Tú eres inmensamente rico. Pobres, hermanos, pobres en espíritu hemos de ser delante de Dios. Pero la Odisea se cree rica, fuerte. Y el Señor le dice, no, tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y lo peor de todo, la Odisea, es que no lo ves. Es que andas desnudo y no lo ves. Pero el Señor Jesús, en su infinita misericordia, no solamente nos hace la radiografía espiritual, sino que nos entrega la medicina, como buen médico del alma. Le dice a la Odisea lo que ella misma nunca podría haber visto, y la Odisea necesita ese testigo fiel y verdadero que le haga despertar de su ceguera espiritual, y Jesús es el único verdadero, el único que puede sacarnos del autoengaño. La Odisea piensa que es rica y el diagnóstico del Señor es todo lo contrario. Pero en su inmensa bondad también le entrega la medicina, le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, pero no es un arrepentimiento sin más. Ay, qué mal entendemos a veces el arrepentimiento, ¿verdad? Ay, sí, me arrepiento, me sabe muy mal. Y continúas con lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento con frutos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento y cambiando de dirección. Por eso el Señor le dice, no solamente arrepiéntete, le dice, arrepiéntete y sé celoso. Deja tu autosuficiencia y búscame a mí. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Ven a mí, la Odisea. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le dice, arrepiéntete, la Odisea, pero le dice, sé celoso y arrepiéntete. Ha de abandonar su autosuficiencia, pero ha de correr y abrazarse al Señor Jesucristo apasionadamente. Él es su esposo celestial. Hemos leído también en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso de su esposa, la iglesia. La quiere para Él.
Se habla mucho por ahí de celos patológicos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de celos de verdad. Uno es celoso por aquello que ama, y si no es celoso, es porque no ama. Es celoso de aquello que ama, y el Señor tiene un celo santo, porque su iglesia, su esposa, su amada es suya, y cuando ve que los ojos de la iglesia van detrás de las cosas del mundo, el Señor arde de celos por nosotros. Porque el verdadero arrepentimiento no es dejar el pasado, sino tener celo por Cristo. Es arrepentirnos de nuestra autosuficiencia y correr detrás de Cristo, acudir a Él, como Él dice, que venga a mí, ven a mí, yo voy a darte lo que necesitas. Cuando descubras lo pobre que eres en verdad, ven a Él a buscar oro refinado. Cuando descubras tu desnudez, ven a Él y te vestirá. Cuando descubras tu ceguera, ven a Él y Él te dará colirio para tus ojos. Él sana tu dolencia espiritual. Y así pasa con nosotros, pasa contigo, pasa conmigo, hermanos. Tantas veces decimos apasionadamente que amamos al Señor y la realidad de nuestra vida es que estamos lejos de Él. Dices que no eres frío, pero tampoco eres caliente. Y es entender que en la vida cristiana no hay término medio. O eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. O amas a Dios o amas al mundo. Pero si eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Y si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. No hay término medio. Que fue el pueblo de Israel el que cruzó el Mar Rojo, ¿recordáis? Y detrás vinieron los egipcios y el mar cayó sobre ellos. Pero un hebreo rezagado es lo mismo que un egipcio adelantado. No te puedes quedar a medio camino. O eres de los hebreos y pasas en seco, o eres de los egipcios y vas a perecer. Pero no hay término medio. Así que el Señor dice, ¿qué hago contigo que eres tibio? Confiesa tu pobreza y compra de él oro refinado. No es lo que tú crees que es valioso, es lo que Él te va a dar que es valioso. Hazte tesoros en los cielos, no en las cosas de este mundo. Confiesa tu desnudez y vístete con túnicas blancas como Él nos va a dar. Él nos viste. Si nos vistió en el Edén, hermanos, nuestros primeros padres intentaron hacer ahí con hojas de higuera un delantal, y el Señor mató a un animal, los vistió con pieles. Él nos viste. Él nos viste y ahora promete vestirnos. Confiesa tu ceguera y aplica sobre tus ojos su colirio. Él es el único que puede abrir los ojos, como hice con aquel ciego. Él nos puede dar vista espiritual. A los que creemos que vemos, Él nos puede hacer ver de verdad. Y si estás buscando bienestar en las cosas de esta vida, te aseguro que no lo vas a encontrar. Crees que eres feliz, crees que estás bien, crees que estás satisfecho, pero en realidad vas desnudo por este mundo, como el emperador del cuento. Y además tachas de tonto al que te diga lo contrario. Crees que estás tan bien que cualquiera que te diga lo contrario escasea de inteligencia. Pero escucha al Señor, porque Él te dice que eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. Y te aconseja que de Él compres todo lo que necesitas. Y al leer este pasaje seguro que nos llama la atención. Señor, acabas de decirle que es pobre y ahora le estás diciendo, ven a mí y compra. ¿Y con qué compramos si somos pobres? Señor, ¿cómo le dices a un pobre que compre? Ven a mí y compra. Señor, ¿cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a comprar de ti oro fino y vestiduras y colirio para mis ojos si no tengo dinero? ¿Compra sin dinero? Como dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ven a Cristo Jesús y compra sin dinero, por gracia, porque Él es infinitamente misericordioso, infinitamente generoso
Y lo que Él nos da es extremadamente caro, lo ha pagado con su sangre, lo ha comprado con su propia vida, pero es gratuito para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo podemos comprar. Ven como un pobre que viene a comprar de las manos de Jesús para recibir de Él. Y el Señor exhorta, pero también el Señor consuela. El Señor señala la falta, pero el Señor invita al arrepentimiento. El Señor es el médico, pero Él también es la medicina para nosotros. Su reprensión es una muestra de amor. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le está diciendo, Laodicea, te estoy exhortando y te estoy diciendo lo que te estoy diciendo porque te amo. Porque si el Señor no amara a Laodicea, anda que al Señor le costaba aniquilarla por completo. El Señor quiere redimirla, restaurarla, ponerla sobre sus pies. Y el Señor nos ha dejado esto en la palabra para nosotros y zarandea nuestros corazones porque te ama. Porque si no, podría dejarte a tu suerte. A sus hijos Él ama. Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Le está hablando palabras muy fuertes a la Laodicea, pero fijémonos con qué amor el Señor también le dice, yo te corrijo porque te amo, ¿lo entiendes? Y el versículo 20 es de nuevo una muestra más de ese amor, de esa ternura, de esa generosidad del Señor para con nosotros, de su reprensión y de su bondad. El versículo 20 es un versículo muy conocido, probablemente de los más conocidos de la Biblia, pero también de los más mal interpretados de la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se suele usar este pasaje en contextos evangelísticos, ¿verdad? Para hablar al no creyente, pero no está hablando al no creyente, está hablando al creyente. Se suele usar cuando hay un sermón evangelístico y hay alguien que no conoce al Señor y le dice, el Señor está llamando a la puerta, abre la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y cenar contigo. Pero dicho así, parece que el Señor es el viajero que está sin casa, el viajero que está necesitado y sin alimento. Casi que Jesús parece un vagabundo y tú le abres la puerta de tu casa para tener misericordia con Él. Pero eso no es el Evangelio, hermanos. Eso no es el Evangelio y eso no es lo que dice este pasaje aquí. Vamos al contexto, las palabras de contexto a través de las cuales el Señor dice lo que dice. Os invito a leer en Lucas capítulo 12. Lucas 12, 35. Y veremos el contexto de estas palabras del Señor Jesús cuando dice, yo llamo a la puerta y entraré y cenaré contigo. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Nos damos cuenta que el contexto es totalmente diferente? Cuando leemos en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje va dirigido a los creyentes que han de estar preparados para cuando el Señor venga. Hemos de estar velando. No se trata de abrir la puerta de tu corazón para que Jesús entre, sino de velar porque Él, el amo, en cualquier momento regresa. Tú no estás invitando a Jesús a entrar a tu casa, es su casa.
Tú eres un siervo en su casa. Él es el amo que se ha ido y te ha dejado a cargo como mayordomo y va a pedirte cuentas. Y él llega y llama a la puerta de su casa. ¿Cómo vamos a abrir esa puerta cuando él llame? ¿Estás haciendo los deberes? ¿Estás a cuentas con el Señor? Este pasaje es como cuando papá y mamá salen, cuando consiguen salir, ¿verdad? Y dejan a los niños en casa, los mayores cuidado de los pequeños, ¿verdad? Y hay unas cuantas tareas por hacer. Nos vamos y volvemos. Pero por favor, hacer esto con los platos, hacer tal cosa con las camas, hacer tal cosa con los juguetes, ¿verdad? Papá y mamá se van al cine, lo que sea. Y claro, los hijos piensan, ¡voilà! Se fue el gato a bailar los ratones. Y se ponen su película y sus palomitas, ¿verdad? Sí, claro, hay unas tareas por hacer, pero papá y mamá van a tardar en llegar, que no veas. Y no ha acabado la película y llaman a la puerta. Ya han llegado papá y mamá, no me lo puedo creer. Ya pueden empezar a correr, a hacer todo lo que no han hecho. Ese es el contexto en el que leemos aquí Lucas. El amo se va de su casa, el amo vuelve a su casa y espera que sus siervos tengan todo en orden. Y recuerda el Señor ese pasaje de Lucas, ahora a la iglesia en la Odisea. Le está diciendo, yo vengo pronto, ponte las pilas. Ponte a cuentas conmigo, vengo pronto. Y felices aquellos que me abran la puerta, porque cuando tienes cosas que esconder y no hay nada hecho, no abres la puerta. Un momento, Señor, un minuto. Felices los que abren la puerta y me hacen entrar, yo cenaré con ellos. Y dice más aún que Él nos va a servir. En su casa, Él nos va a servir a nosotros. Cuánto amor y misericordia de nuestro amo. Él nos recibe en su casa como si no fuéramos siervos, sino como si nosotros fuéramos los amos. Él nos sirve en su casa y va a hacer lo mismo que hizo en la tierra, que lavó nuestros pies. Vamos a llegar a su mansión celestial y Él nos va a servir y nos va a hacer sentir en casa. Cuánta misericordia de nuestro Señor para estos pobres miserables. El privilegio no lo tiene Él de entrar y cenar contigo. El privilegio lo tienes tú de que Él entre y te invite a su mesa. El necesitado no es Él que está afuera, ¿verdad? Y a veces se presenta a Jesús así, como harapiento, y está lloviendo fuera y hace frío. El necesitado no es Él, el necesitado eres tú. Es su hogar, es su mansión, es su castillo, es su palacio. Nosotros somos sus siervos. Tú no estás en tu casa, tú no tienes casa, es su casa. Y llega, recíbele, ábrele, y como siervo fiel, que te encuentre sirviéndole. Y pueda decir, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este pasaje está apelando a nuestra necesidad de velar y no podemos ignorar que el Señor llama a la puerta porque somos sus siervos, llega a su casa, pero la respuesta que demos a su llegada va a revelar cómo está nuestro corazón de preparado. El siervo que es fiel, corre gozoso y abre la puerta. Señor, te estábamos esperando. El siervo infiel, cuando oye que llaman a la puerta, no sabe dónde esconderse. Se mete en el armario, en la despensa, debajo de la cama, donde sea. La pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú huyendo de la tibiez espiritual? ¿Estás tú dejando esa vanagloria, ese orgullo, esa altivez, esa autosuficiencia? ¿Estás tú creciendo en celo por el Señor? En amor por el Señor. Que el Señor te encuentre preparado, que te encuentre cumpliendo con tus responsabilidades. Que tu corazón lata diciendo, ven ya, Señor Jesús. Yo estoy a punto. Yo estoy preparado. Ven ya,
Señor Jesús. Y la promesa del Señor para los que venzan con Él, es gloriosa. Está diciendo, igual como yo he vencido y el Padre me ha dado el trono, aquellos que venzan conmigo van a compartir conmigo ese trono. ¡Wow! Vamos a ser reyes junto a nuestro Señor Jesucristo. Hay una cena, hay un banquete, hay una boda, hay una fiesta. Y Él compartirá no solamente la mesa con nosotros y un vestido blanco, Él compartirá con nosotros el reino. No solo tendremos cercanía y comunión con Él, estaremos sentados junto a su trono con Él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El amo viene pronto. Y a veces pensamos, ay, el Señor viene pronto. Bueno, pero estamos en el 2020 ya, que me descuento. Y vendrá el 2025 y 30 y el Señor viene pronto. No, es que o vas tú o viene Él. Pero es que mañana podrías estar delante de su presencia. O vas tú o viene Él, pero Él viene pronto. Pronto vas a tener que rendir cuentas delante de tu amo y Señor. ¿Estás preparado? Fijémonos que no es tan diferente el mensaje para el creyente que para el incrédulo, ¿verdad? Si aún no crees en el Señor Jesucristo, el Señor te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados y corre al Señor Jesús y confiésalos y ríndete a sus pies y recibe de Él lo único que puedes recibir, su gracia, su perdón, su misericordia. Y si crees en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados y corre a Él. Y recibe de Él lo único que Él puede darte. Deja tu autosuficiencia, mírate cómo estás, el Señor abra tus ojos, dices que eres rico, pero en realidad eres pobre, dices que vas vestido, en realidad vas desnudo, dices que llevas un vestido lujoso y no es así, hazte tesoros en los cielos, lava tus ojos, que puedas ver, recibe la vista, arrepiéntete de tu altivez, humíllate delante del Señor, confiesa tu falta de celo y no caigamos en el pecado de la Odisea, que se creía grande. El Señor nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén, oremos. Señor, danos este celo por ti, danos este amor por ti. Aléjanos de las cosas del mundo y que deseemos con todo nuestro corazón esa cercanía contigo, que busquemos de ti todo lo que necesitamos y no lo busquemos en las cosas de esta vida. Perdónanos cuando hemos pensado que éramos suficientes en nuestra capacidad, en nuestra santidad, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Perdónanos por nuestra falta de celo por ti. Cuando no te hemos buscado en la palabra, no te hemos buscado en oración, no te hemos buscado en comunión con los hermanos. Cuando hemos pensado, Señor, que podíamos caminar por nosotros mismos. Señor, aléjanos de este pecado, de esta falta de la Odisea. Queremos tener oídos, como tú dices, tener oídos para oír lo que tú dices a las iglesias y aplicarlo a nuestra vida. Señor, que nuestro cristianismo no sea orgulloso, sea humilde, que no sea autosuficiente, sea dependiente de ti, que dependamos como niños pequeños. Señor, tú dices, bienaventurados los que son como ellos. Danos esa actitud de dependencia y sumisión continua a ti. Transforma nuestros corazones, Señor. Que dependamos del único que es autosuficiente, el creador de todas las cosas, el único que es el amén y el principio de toda la creación. Y vístenos de túnicas blancas, vístenos de lino fino para estar en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.